conectando. Conectando, exacto. Sí. Damos la bienvenida Vero. nuevamente. Vero, ¿estás por ahí? Sí, si mal no recuerdo, Vero fue el que nos acompañó la semana pasada. La semana pasada que nos Es estuvo probable. acompañando. Claro. Era muy... Oye, Iván, lo que pasa es que yo no es solamente que tengo un tema con las cámaras negras, sino que se me olvidan los nombres. Entonces, es súper... Sí. Prefiero recordar caras que nombres. Vero, ¿estás por ahí? Sí, ahora estoy tratando de conectarme. Pero entonces eres tú. Sí, soy yo. ¡Qué maravilla! Qué Oye, bueno, ya hay gusto una persona tenerte en las de dos nuevo. primeras. ¡Qué maravilla! Gusto de tenerte Estoy de nuevo acá. tratando ahí. A ver. Ahora sí. Ahí sí. Ahí Hola, sí. Vero. Hola, Vero. Hola. ¡Qué gusto ¿Cómo verte estás? de De nuevo! nuevo. ¿Cómo están? Bien, bien acá. En esta tarde media laguita, pero bien para Sí, acompañarnos. Sí. Oye, Vero, algo bueno debemos haber hecho la sesión pasada que estás con nosotros otra vez, po. ¿Ah? No, es que me gusta compartir también. ¡Oh, qué maravilla! Qué rico, de eso Sí. se trata, de hecho, de que podamos compartir todo y ojalá con el pasar de las semanas podamos tener cada vez más gente, que podamos ser más personas que compartamos experiencias, temas, compañía, porque a todos nos hace falta. Exactamente. A todos nos hace Exactamente. bastante falta. Así es. Sí, Sí. vamos. Estamos esperando que ingresen algunas personas. No sé si todos pudieron invitar a alguien. Nosotros hemos estado compartiendo el link para que cada vez entren más. Pero independiente de eso, los que seamos, vamos a pasar un momento agradable compartiendo en este capítulo 2 de Radio Nehuen, que se trata acerca de películas, series, libros, qué estamos leyendo, qué estamos viendo, qué estamos experimentando en este confinamiento, en este tiempo difícil, pero que al mismo tiempo nos entrega una oportunidad. Y queremos saber, sacar sugerencias, compartir lo que nosotros nos ha tocado vivir. Hola Soledad, ¿cómo estás? Hola, Sole. Bien, hola. Hola Claudio, también. Oye, Iván, tengo un problema. Dime. Tengo un problema. Mira cómo se presenta la Sole y nosotros todos unos atorrantes, por Dios. Sí. Me voy a ir a cambiar de ropa. Hola Claudio, Periston. Bueno, las mujeres somos Hola, así. hola a todos. ¿Cómo Qué están? maravilla que sean así. Hola, Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Muy bien, contento aquí de verte, estamos. pues, Bien. Claudio. Qué bueno, bien, bien. Contentos de verlo. Hace rato que, salvo los consejos, no nos podemos ver tanto, pero siempre un buen espacio para compartir, para ir intercambiando temáticas, ideas, experiencias. Ahí viene la Marta, que bueno, se sigue sumando gente, de eso se trata. Marta, Nosotros no la vamos- veo. Ahora viene la Marta, ahora está entrando. Nosotros vamos a dejar una tarea, como que cada uno pueda traer unas 3 personas, una cosa así. Cada uno trae 3 personas. Claro. Vamos, el método Herbalife, desde ahora en adelante. De ahora en adelante. Claro. Herbalife. Claro, cada uno No, pero trae este producto es mejor y más sano que Herbalife. por supuesto, porque- ¿Ah? por supuesto. Martita, hola. Hola Claudito. Hola, Qué Marta, gusto. ¿cómo estás? Oye, Martita, estás como rígida, como que no te mueves. ¿O es tu foto? Sí, es que estoy tratando de conectar mi cámara porque estoy sin batería, entonces estoy cargando, pero ya Ah. parece que muy Muy bien. bien, muy bien. Oye, Martita, estamos felices porque es la segunda vez, son 2 capítulos y es la segunda vez que tú vienes y la Vero Valenzuela también. Ya Claudio Peris hay también, personas que están- Claro. Claudio, que estuvo de oyente, ahora esperemos que... Sí, estuve de radio escucha y estilo Claro. ninja. Solamente De escuchando. hecho, lo invité especialmente porque las veces que pudimos conversar en el colegio, también es un cinéfilo de tomo y lomo, y yo me imagino que tiene algo bien bueno que sugerirnos en estos días. tengo, como para ver. tengo unos fondos Ujú. Zoom ad hoc con el tema de hoy. Sí. Oye, a mí me pasó un chascarro el otro día porque
quedé tan picado cuando estuve en el bingo que se hizo, que se hizo en Nehuen. Yo quedé picado porque todo el mundo ponía fondos de pantalla, entonces mi hijo me enseñó y no los saqué. Entonces después tuve varias reuniones y me decían, ¿dónde estás? Y era un fondo nada que ver, po. Entonces, Hay del espacio y como de lo que uno Claro. quiera. Bueno, miren, este capítulo número 2 de Radio Nehuen, que la idea es hacerlos temáticos, como cosa de ordenar un poco lo que nosotros vayamos hablando, lo que vayamos compartiendo, tiene que ver con las cosas que tanto que nos entretienen como los que nos ayudan a resistir, sobrevivir y también a crecer. Y eso lo podemos encontrar, por supuesto, en el cine, también este como revivir de las series, que yo la quise incluir porque estamos viendo la época dorada de las series y ya están al mismo nivel de las películas. Por tanto, solamente hablar de cine muchas veces se malentiende como esa producción única que uno va a ver al cine, pero hoy en día las series se le asemejan y en algunos casos incluso la superan. Y también libros. O sea, ¿quién nos mantiene en estos momentos, como muy bien decía Claudio y como hablábamos en nuestra reunión de apurado, intelectualmente activos? Porque tanto en la acción de leer, y que recién cuando estábamos conectándonos con el equipo, el staff, que sería en este caso Claudio, hablábamos de qué cosas nos gustaban como para ir haciendo esta sincronía y después empezar el capítulo 2. Encontrábamos varias coincidencias. Salió el tema de las bandas sonoras, que también lo podemos agregar incluso, pero todo lo que nos gusta, lo que podríamos sugerir, aquello que hemos visto y siempre hemos querido que los demás lo vean, y de eso se trata un poco este capítulo. Así que les dejo invitados a que podamos hablar de eso. Miren, yo creo particularmente que el cine es una gran compañía, sobre todo en estos tiempos, y cuando hablo de cine también quiero tomar el tema series porque como decía antes, pues la manufactura ya ha ido a la par. Se podría decir que entre el guión, entre la fotografía, la banda sonora, y por qué no también hablar de los libros. De hecho, yo le comentaba a Claudio que más que ser una persona que consume novelas, a mí siempre me han gustado mucho los cuentos. Y por lo mismo, a veces eso se traslada a mis gustos por lo cinematográfico. Y a mí, no sé si les pasa a ustedes, pero me encantan las películas de microhistorias. Me encantan. Y de hecho yo quiero hacer una recomendación porque encontré una muy buena hace un tiempo atrás en Netflix, que Netflix para mí, antes de la pandemia, tenía como... No me gustaba tanto porque el contenido que estaba ahí siempre lo encontraba un tanto... no de tanta calidad, eran algunas series que el algoritmo te recomendaba, no eran de mi agrado, bueno, en fin. Pero encontré una película que se llama La balada de Buster Scruggs, no sé si alguien la vio. Se llama La balada de Buster Scruggs, que es una película que se la recomiendo porque es muy buena, son microhistorias como del viejo oeste, pero que no son al estilo de la temática que podría abordar una película del viejo oeste, sino que son temáticas muy disímiles. Y mira, les puedo decir que la última microhistoria o el último cuento de esa película es una cuestión ya para reflexionar y rayar también con relación a la vida y la muerte. Hay otro que tiene que ver también cómo utilizamos al otro, cuando nos sirve, cuando no. Pero son varias microhistorias. La encontré súper interesante, no es una película difícil ni pesada ni nada. Uno también pasa un momento agradable, porque hay algunos que son incluso humorísticos. Pero me llamó mucho la atención esa película, me gustó muchísimo. Yo la anoté porque no la conocí. La balada de Buster Scruggs, creo que lo estoy pronunciando bien, pero si no, si ponen la balada de ella va a aparecer como texto predictivo, así que ahí ustedes la pueden ver. Eso como primer punto de lo que yo me encontré, casi como una perlita que podría recomendar en estos días. Tengo muchas más, pero mientras vayamos avanzando vamos a ir entregando. ¿Alguien más? ¿Me gustaría compartir? Yo quiero recomendar una película. Marta. Vamos con lápiz listo, Marta, para anotar. No, pero es que a lo mejor la vieron porque igual es una película nueva que... Bueno, yo hace algún tiempo estoy escuchando un podcast de cine. Ah, buenísimo. Es un podcast bien como alternativo. Ya a veces son unas niñas bien locas, bien chuchetas también, entonces
Quizá no concuerdo con el humor de todos, pero aprendí como a irme nutriendo porque es una crítica de cine en la que hacen. Y vi la película Parasite en verano, ¿Ya? y es una película que he vuelto a ver, que es la película que ganó el Oscar de estos orientales, ¿cierto? Que no sé si todos la han visto, pero que tiene una crítica social súper potente. Sí. Y definitivamente creo que para que no haya sido un gringo el que ganó el Oscar, de verdad para mí era algo como súper interesante poder verla, porque una industria que, como una industria cinematográfica que es súper cuadrada en ciertos aspectos, le otorgamos un premio a una industria que nunca había ganado nada. Entonces de ahí nació como mi chispita por ver esta película. Y bueno, la vi con un grupo de amigos, papás de amigos, así en un grupo grande. Ah, qué bueno. Y creo que es un experimento social igual, entretenido ver películas con más gente. Y además de eso, creo que esa película es muy buena porque tiene un montón de, ¿cómo decirlo?, de puntos de vista que va mucho más allá de una película. Es una película muy rara, que uno pasa por todas las emociones. Pasa por la risa, por el suspenso, la sorpresa, el terror, pero creo que es una película que hay que ver en definitiva, como para sacar algunos mensajes potentes para tener en la vida. Eso que lo recomiendo. Martita, si recuerdas el nombre. Parasite. Ah, ¿vieron O la Parásito. El que está con el fondo del resplandor ahí y delante estaba de Neo, ¿la vio Parásitos? ¿Parasite? ¿La viste, Claudio? No la he visto. Ya. No, la verdad Yo que sé. yo trato de cultivar en este momento, bueno, hace harto tiempo en realidad, todo ese cine de bajo presupuesto, ese cine como... Cine B. Ese cine, claro, ese cine B, donde se ven los cierres del monstruo atrás, la espalda, los hilos de los pájaros volando. Me gusta ese tipo de cine B como otro estilo también incluso como otro estilo propio ya de cine, sobre todo en las películas de terror. Bueno, yo tengo este fondo porque es una de las películas que me encanta, Ya. The Shining, el Resplandor. Sí. ¿Sabes quién qué era miedo. fanático de ese cine? No sé, me imagino ¿Quién? que tú sabes, Peter Jackson. Peter Jackson, director afamado y ganador del Oscar con Señor El de los Señor de los Anillos. Era fanático y de hecho sus primeras películas eran de ese cine. Parece que se llama Brain Dead, una de las películas que él saca, pero que roza lo ridículo y como que se convierte casi en un nicho en sí mismo en el cine B, con esto de los Exactamente. de lo precario, sí, bien interesante. A mí me pasa con el cine B que me gustan mucho las historias entre acción pseudo orientalizadas, me parecen muy atractivas. De hecho, recomiendo, no por su calidad, sino por el ejercicio que significa, estas películas que hizo un chileno con el Marco Saror, porque tienen toda esa manufactura como quiltro, tienen toda esa hasta pareciera que Buddy Richards va a tocar la banda sonora. Claro, tienen todo un juego ahí con ese cine de los 70 que se inspiraba un poco en el remanente que había dejado Bruce Lee. Pero sí, interesante eso. Y sobre Parásito, yo la vi, no sé si Claudio Carreño la vio, Soledad y todo, No, pero es no la vi. una película interesante para mirar, interesante. No es mi favorita, pero en esto del cine, no necesariamente lo que a uno le entretenga o que te termine agradando y saliendo con ese sabor de boca rico cuando uno termina la película, porque yo la vi en el cine, sino que es la posibilidad de todas esas lecturas que decía Marta. De hecho, hay varios artículos que uno puede leer sobre Parasite que hablan hasta de la arquitectura de la casa donde sucede la acción, que es una arquitectura por niveles, y también de cómo muestran en Corea del Sur que la estratificación social no solamente es una estratificación social de hecho o de segmento, sino que también tiene que ver con los niveles del suelo. Y en un momento el cineasta juega con que
las personas que están en más precarizadas están casi al fondo y uno tiene como que bajar hasta ese mundo y al revés, pues cuando va a lo otro tiene que subir ya a estas casas de mucho dinero, donde se maneja otro tipo donde hay otro tipo de sociedad. Y me imagino que a Marta le pasó también cuando la vio. No sé si Marta, ¿estás con el audio prendido, Marta? Yo estoy con el audio prendido. ¿A ti qué te gustó? ¿Qué te pareció esa escena, la de cómo las dos personas ven la tormenta? Cuando la mamá, que está la mamá de la casa, que tiene mucho dinero, habla acerca de la tormenta versus los de la familia que tienen que vivir la tormenta. No sé si te pasó. Sí, yo creo que la película, más allá de gustar, porque yo no utilizaría como la palabra a mí la película me gustó, sino que a mí la película me produjo, como dice Claudio Peris, un conflicto intelectual, porque invita Buen como concepto. a repensar ciertas situaciones. Claro, lo mismo que dice Iván, porque en algún momento la película lo que hace es, bueno, la película se trata como fuertemente de las clases sociales, eso es lo que evidencia en un principio. Y hay entonces una parte en que hay una tormenta en la película, sin hacer ningún spoiler, pero la persona de clase alta obviamente expresa como qué rico es que llueva en el fondo. Y las personas que están mal sufren como una catástrofe porque en su casa se está inundando, entonces ellos trabajan para la otra persona en el fondo, y uno dice, y se indignan un poco de saber que las personas de clase alta dicen qué rico es que llueva. O sea, para nosotros no tiene nada que rico que llueva porque estamos mal, me estamos inundando. Entonces provoca como ese ejercicio intelectual de a dónde estoy, es como un cuestionamiento constante. Así que tiene como hartas aristas para estudiar igual, como un lado un poco psicológico, otro lado un poco perverso, el humor también que utilizan. Así que yo la recomiendo. Sí. O sea, es algo que hay que ver, más allá de que sea bueno, no creo que es algo que hay que ver. Yo creo que ese fue el concepto, Marta, cuando uno habla de algo que hay que ver, como para incluirlo dentro de los temas, independiente de si a uno le gustan desde lo impresionista o no. Yo quería comentar que a mí me pasa que yo siento que a través de mi vida tenía una limitación importante con el cine. Y es que de repente mi hijo me recomienda, a él le gusta mucho leer novelas, y yo le digo, espero algún día tener tiempo para leer novelas, porque generalmente todo lo que tengo que leer tiene que ver con lo que necesito aprender. Entonces, y con el cine tampoco me he podido dar mucho espacio, pero sí me doy cuenta, no sé si asociado con lo que hago o de cómo oriento lo que hago, no me es fácil habitar una película que no tenga algún componente estético, ¿sí? Y por supuesto valorando toda la tremenda era de películas de corte social y declarativo y que ha habido últimamente, hay algunas que me logran llegar, pero siempre el canal es algún tipo de goce estético que me genere, ya que en realidad bueno, cada uno está teñido por lo suyo, ¿no? Ya que para la parte conflicto, eso está permanentemente en mi trabajo por lo que yo hago, ¿te fijas? Entonces de repente irme al cine a vivir más de lo mismo que me toca verlo en carne propia, con todo eso que me tengo que guardar. Supongo que de ahí busco en el cine ese componente estético que me genere la sensación de espacio y expansión más que de contracción. Entonces desde ahí y bueno, lo que me pasa con el cine también es buscar de alguna manera una herramienta para profundizar aquello que yo hago. Por ejemplo, más allá del boom hollywoodense que pudo haber tenido El Señor de los Anillos, encuentro que una versión magistral del viaje del héroe, ¿ya? Y que es tremenda, porque al final muchos personajes se mueren, a pesar de que está muy, muy romantizado eso, porque se van a las tierras de los elfos, que hay heridas que no se sanan nunca. Entonces, de alguna manera, para mí el cine que yo veo
tiene que ver mucho con esa necesidad de encontrar de repente un goce estético que a veces en la realidad no está por lo que a mí me toca desarrollar, y por de alguna manera visualizar esos caminos que están presentes en la vida de todo ser humano, pero que se han olvidado, y que el cine los ha levantado a un nivel de fantasía que no hemos olvidado que están en nuestra vida también. Es un poco las búsquedas que yo tengo en el cine, porque, o sea, les digo que de acuerdo a mi experiencia, el tema del dolor, la carencia y todo eso sigue siendo muy potente en la realidad. Y el tema de la distorsión psicológica, por mucho que el cine lo presente de manera maestra, en la vida cotidiana es tan o más crudo que en el cine. ¿Te fijas? Lo que pasa es que no se muestra. Entonces, debe ser por eso que tiendo a escapar a esto otro un poco a través del cine. Gustándome mucho escuchar comentarios de otro tipo, por supuesto. Y encuentro muy valientes a quienes se sumergen en estos cines de repente que profundizan mucho en lo caótico. A mí me toca vivir lo caótico en mi trabajo, en las micro realidades que veo. No en el trabajo con mis pares profesionales, sino de repente con la gente que pasa por mi vida, ¿no? Buscando algún espacio. Quería compartir un poco de cómo el cine, inclusive la literatura, para mí guarda relación con buscar esos espacios que me refrescan un poco de los espacios que habitualmente habito. Sí. A mí también me pasa, creo entender un poco lo que tú decías, como a mí me pasa con esa realidad tan explícita que en términos cinematográficos no me resulta ser atractiva. En cambio, cuando está encapsulada y ficcionalizada de otra manera, pero entregando mensajes similares, a mí me parece mucho más atractiva como consumidor de cine. Me pasa mucho. De hecho, mientras tú hablabas, me acordaba de una película que vi hace poco, o sea, no hace poco, ya el año pasado, que yo siempre trato de darle una oportunidad al cine chileno, pero sigue sin darme esa película que me llegue a gustar, que me cierre el círculo. Todavía no. Y entro, te digo, sin ningún prejuicio, pero por la explicitación de la realidad, pero sin ese lado de ficción y de lo estético que debiese tener toda obra, que para mí desde la literatura en adelante tiene que estar ese componente. Y me pasó que fui a ver El Club, que por lo demás la encontré una buena película, interesante, como la temática de personas que por alguna razón, casi como en una especie de como en el anillo del infierno de Dante, estaban en una casa en una localidad perdida en el sur costero, como tipo La Boca, una cosa así, y que todos están por ahí por un pecado que cargan, y que de a poco la película te va develando qué tipo de pecado tienen, que generalmente tiene que ver con abusos, con encubrimiento de crímenes, y son todos sacerdotes, una casa de sacerdotes. Pero la película es tan agobiante porque el tratamiento del color que hacen y el tratamiento de la imagen es todo el tiempo ajustado a la penumbra, que uno sale de la película como sin lograr dimensionar toda la historia, porque te envuelve en una niebla, pero muy, muy desagradable la sensación. Y eso muchas veces me pasa sobre todo con la fotografía que se ocupa en el cine chileno, la manera de presentar la realidad, me pasa bastante. No así, por ejemplo, cuando tú dijiste el tema de lo caótico. Aquí yo recomiendo también una película para que los que les gusten a lo mejor películas de autor, que son quizás más densas. Hay una película que explora el caos y que yo la relaciono mucho con este tiempo que se está viviendo, que es de Michael Haneke, que se llama El tiempo del lobo, que es una película donde al parecer, y nunca te lo dicen, al parecer hubo una hecatombe mundial, pero no hay ni aviones sobrevolando, ni un ovni tirando rayos, ni nada, sino que hay una sensación de que algo se cayó como sociedad completa. Pero la película como que incluso no tiene un hilo conductor, no tiene una trama que uno pudiese esperar, o lo que decías tú con El viaje del héroe, que esta estructura muy, 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 muy clásica de generar una historia que después termina con una suerte o de liberación o de resurrección o de reafirmación de valores. No, la película es muy caótica, pero caótica casi como si alguien hubiese tomado una filmadora y se hubiese ido al futuro
para mostrarte en una época de apocalipsis cómo se comportaría realmente la gente. Más que Will Smith con un auto en un paisaje desolado, no, como la realidad. Y esa realidad ficcionalizada de una apocalipsis es algo que a mí me resulta interesante de ver. Se llama El tiempo del lobo de Michael Haneke. Antes que alguien quiera decir algo, quiero leer que Maxi nos está escribiendo. La verdad no he visto muchas películas, pero por eso entré aquí para poder ver alguna película interesante cuando tenga buen internet. Muchas gracias, Maxi, de eso se trata. De hecho, todos nos colaboramos con cosas que podamos ver y que podamos compartirnos. Sobre todo nosotros que ya somos mucho más viejos que tú, te podemos entregar quizá alguna sugerencia que te vaya inclinando hacia un estilo de cine que te pueda gustar. Y si el interés intelectual está, créeme que va a ser una bonita experiencia para ti. Yo tuve la oportunidad de hacer 10 años taller de cine, y de ahí también tuve la posibilidad de tener exalumnos que terminaron estudiando cine producto de ese taller, pero que me entraron con todo el desconocimiento. De hecho, tengo un gran estudiante que hoy en día está haciendo cine y que se fue a Estados Unidos a hacer cine, que cuando él llegó, sus películas favoritas eran Jurassic Park y Guerra en la Galaxia. Esa fue, yo todavía no me acuerdo de su primera clase, cuál es nuestra película que nos mueve, la que nos moviliza, la que nos hace sentir bien. Jurassic Park y la Guerra en la Galaxia. Llegó a conocer un mundo de cine y le cambió completamente la película. Y siempre me acuerdo de él porque precisamente a veces no tenemos las herramientas porque no estamos cerca de gente que nos pueda ayudar a ir avanzando en esto. Y por eso estamos todos acá. Claudio, Peris, no sé si te gustaría comentar algo, Soledad, la misma Marta, que nos dio una muy buena algo para... De hecho, Maxi, ve esa película, te va a gustar, Parasite. Los vamos a ir poniendo y los vamos a también poner en la descripción en nuestro canal. Esa intención de algunos cineastas o de alguna corriente de cine de homologar la realidad lo más parecido posible, una especie de que una película sea como una copia de la realidad, o un encuadre de la realidad, es como un sector del cine, porque hay otro que precisamente ha criticado eso y que tiene que ver mucho con lo que decía Claudio también, que a veces esos intentos fracasan y al final generan una reacción negativa en la gente que busca a lo mejor un reflejo de un aspecto real de la vida, que lo encuentra demasiado exacerbado en una película y pierde sentido y pierde credibilidad. Y en ese aspecto, por ejemplo, no sé, estoy pensando en David Lynch, en un director que precisamente me gusta mucho porque rompe con la estructura básica histórica del cine clásico, que es el inicio, el desarrollo y la conclusión de una historia. Y porque pasa que, y hay muchos estudios muy interesantes sobre eso a nivel psicológico, que las personas cuando empiezan a ver una película, de alguna forma u otra, ya están en el subconsciente convencidas de que tiene un inicio, un desarrollo y un final, y que generalmente el protagonista, de acuerdo a sus características, si tiene más características positivas que negativas, no puede morir. Y le pasa algo bueno siempre al final. Es como el bueno siempre gana. Claro. Esa clásica historia de las películas fue como destruyéndose un poco. ¿Y qué pasa con estas películas donde a mitad de la historia el protagonista, el bueno de la película, muere? Y eso genera, por ejemplo, un shock en el espectador, un shock psicológico, que no es menor porque ya está acostumbrado a que el protagonista, el bueno de la película, o el que aparece en primer plano, llegue hasta el final. Y David Lynch rompe mucho eso, y su cine es muy estético. De hecho, muchas veces muchas secuencias de la película no tienen que ver tanto con el personaje, sino con la estética de la escenografía. Estoy pensando, por ejemplo, en La carretera perdida. Una película, no sé, la habré visto unas 10 veces y todavía no termino de darle una interpretación. Es muy... No sé si la han visto, la carretera perdida. No. Ya. Bueno, por ejemplo, hay una escena de la película que un tipo está en una fiesta y llega un tipo y le dice, ¿nos conocemos? Y dice, no, nunca te he visto. Sí, nos conocemos, si tú me invitaste a tu casa.
De hecho, ahora en este momento estoy en tu casa. Y como dice, ¿cómo va a estar en mi casa si está hablando conmigo? Estoy en tu casa. De hecho, llámame. El tipo le pasa el teléfono, lo llama y le contesta desde su casa. Entonces, estas cosas tienen que ver con romper esas formas de espacio-tiempo. Tienen que ver con romper esa comprensión del cine solamente de manera lineal, de la cronología lineal, porque precisamente la vida tampoco es tan lineal. Entonces, son unos mensajes psicológicos muy, muy potentes. Yo recomiendo mucho, y prácticamente todo el cine de Lynch es así. Claro. Lo recomiendo precisamente a las personas que no les gusta mucho o ya se aburrieron con ese cine de como tal lineal, del inicio, desarrollo y conclusión. David Lynch, La carretera perdida. La pueden encontrar en cualquier parte. En YouTube, no hay problema. Yo creo que el mismo Haneke también, que es posterior a Lynch, tiene harto de esa inspiración también, porque a Lynch se le reconoce harto, y de hecho dentro de la crítica es que es su lado bueno, su lado fuerte como su lado débil, porque en algún momento decían que él hizo un abuso de ese estilo, pero aparte de eso, yo creo que influenció una gran camada de cineastas posteriores, no necesariamente posteriores en edad, sino que posteriores en figuración, que hicieron también romper esta estructura, que es una estructura, yo incluso diría hollywoodense, porque Hollywood comienza incluso adaptando aquellas historias que eran remanentes históricos, donde tampoco se cumplía ese escenario. Por supuesto que siempre ha estado el viaje del héroe, que yo creo que es la estructura fundamental del cine, de la literatura en general, porque habla del paso del niño a hombre, también pasa de la separación de los padres, también pasa de cómo hacerse a sí mismo, encontrar trabajo, salir de la tribu, emigrar, como que agarra todos esos momentos de cambio que tenemos nosotros y ¡pum! Tiene una estructura que funciona siempre. De hecho, no conozco historia que no tenga el viaje del héroe y que no termine funcionando si es que está bien hecha, porque nos hace pasar por todo lo que significa para nosotros mismos cambiar. Pero el romperla y jugar a romperla también se hace interesante. Y de hecho, por eso en la película que decía antes, El tiempo del lobo, me pasa eso mismo, que un poco sucede con el cine de Lynch. Esa desestructuración que sucede. De hecho, hay otra película de Michael Haneke que se llama parece que se llama la cuerda roja. Voy a poner el nombre, pero es de un pueblito como alemán del siglo pasado, donde las personas ocultan sus cosas, pero en la película todo el tiempo te mantiene, o sea, nunca hay un clímax que uno dice, acá vamos a ver el secreto. No, las personas siguen siendo así, herméticas, y aparecen por un lado y quedan mirando, hasta que llega un momento que la película termina. Por eso, como decía muy bien Marta, son películas que, si bien a lo mejor no es para agarrar cabrita y ponerte a entretener, que por supuesto es muy válido también hacerlo, son para darle también una oportunidad a otro tipo de historia. Y de hecho quiero conectarlo con algo que estaba diciendo Claudio Carreño, antes que nos conectáramos, cuando hacíamos nuestra mini reunión de pauta, que era que él me recordó el cuento de Cortázar, La noche boca arriba. Y de hecho, yo que me encanta combinar literatura con cine, a mí me fascinan los cuentos que no tienen esa estructura lineal. Me fascinan. De hecho, aprovecho de recomendarlo ahora por si alguien los quiere leer, porque tiene mucho que ver con esa también desestructurar, y cuando Claudio dijo eso me abrió un cajón de mi cabeza con La noche boca arriba, y que son cuentos como La lotería de Shirley Campbell, que son cuentos increíbles, o los cuentos de Raymond Carver, Vecinos, Mecánica Popular, también El exilio de Edmond Hamilton, que si ustedes los leen, y de hecho les doy una sugerencia para este confinamiento, se van a llevar una grata sorpresa, una muy grata sorpresa. Son cuentos muy buenos y que te dan ese pie inicial para después uno meterse también en cine, si es que quiere. Sí, le estaba justamente recomendando a Max y por supuesto a todos el cuento La noche boca arriba de Julio Cortázar. Max, lee ese cuento y me cuenta el cuello de una manera increíble y uno no sabe quién es quién. Un cuento totalmente recomendado. A mí me vino a la mente una película añeja del año 2006
que la vi varias veces y todavía la sigo procesando. Y se me vino a la mente cuando Claudio Peris habló del quiebre de estas líneas de tiempo y de toda lógica. Y que es una película que la estaba comentando con Iván, que se llama La Fuente de la Vida, que es del año 2006, ¿ya? Es una película loquísima que tiene que ver con esta hebra que cruza tres momentos del tiempo totalmente distintos: la época de la conquista europea y la concepción de divinidad que tenían los mayas, con un astronauta del futuro, ¿no es cierto?, que de alguna manera transporta en su cápsula el árbol de la vida, el origen de toda la existencia, y se cruza con el origen de la vida que tenían los mayas, y la vida de una pareja en donde la mujer está muy enferma y se cruza para llegar en conjunto a una idea de cuál es el principio y sentido de la existencia. Es una película, tiene mucha estética, está catalogada dentro de lo que es ciencia ficción, pero de alguna manera es de corte existencial. Igual la cabeza termina por cualquier lado, ¿no? Porque no tiene ni principio ni término, pero la recomiendo. La Fuente de la Vida. Si quieren salirse de la estratosfera, sí, en un plano como de mucho goce estético, la recomiendo. Claudio, yo creo que también, si ese estilo es un estilo de película que te pueda gustar, te recomiendo El Árbol de la Vida, por si la quieres ver. Que es una película también, no es una película como para entretenerse con las estructuras que criticaba Claudio Peris. Creo que es una película como para darle una vuelta. De hecho, ahí está Brad Pitt. Sí. Ya. Sí. ¿La viste? No la he visto. Mira, te va a parecer súper interesante porque también habla, no sé, por dar no quiero spoilerear, sino un pequeño detalle nomás. Presenta unas historias que tú no vas sabiendo hacia dónde van, porque parece que son historias humanas, pero de repente hace un corte completo y te muestra la evolución del universo. Y son deben ser unos 12, 15 minutos de unas imágenes maravillosas, pero desde el Big Bang, así, a ese nivel. Y solamente para decirte casi como, mira lo insignificante que eres en la vasta inmensidad de lo que significa la existencia. Y al mismo tiempo aparecen después, nuevamente agarran la historia. Una película súper interesante, también Melancolía de Lars von Trier, por si la quieren ver también. Una muy buena película, si les interesa. Oye, yo quería plantear una pregunta. Yo lo dije delante, pero de alguna manera no sé si será algo que me pasa a mí. ¿Qué les pasa a ustedes con el cine? ¿Buscan material de análisis? ¿Buscan encontrar una parte de ustedes mismos? ¿O buscan simplemente ser un testigo lejano de otras realidades desde la comodidad del lugar donde están? ¿Qué les pasa con eso? Porque creo que de alguna manera, claro, en algún momento prendemos la tele y buscamos una película con el claro propósito de no complicarnos la vida. Y es súper legítimo, yo lo hago muchísimo. Pero cuando ya realmente voy a pagar plata por ir a un cine, o voy a usar un tiempo que podría usar para otra cosa y veo una película, ¿en qué se han pillado más que andan buscando? ¿Simplemente atestiguar algo muy distinto? ¿Este ejercicio analítico? ¿O simplemente hasta cierto punto buscarse un poco ustedes mismos en alguna realidad? Yo tengo mi respuesta, por supuesto, pero no sé qué les pasa a ustedes. Chiquillos. Le doy el paso a la Martita si quiere comenzar. Qué buena la música. ¿Esta música de quién es? No sé quién tiene puesta música. ¿Claudio, tú? No, Iván, ¿eres tú? No, yo no tengo música. No, yo tampoco. No, yo tampoco. No, te creo. No sé, entonces la Marta. No, sí. Pero yo no tengo música, pero sí escucho una música de fondo. Yo pensaba que era Claudio. No, sí, yo la tengo. No. Yo la tengo, bueno, yo soy. Muy de ambiente, muy de ambiente. Me parece que la Martita está por ahí. Claro, que tenía un tema de su conexión también. Ya. Y a mí lo personal. Claro, en el fondo, ¿qué buscamos cuando vemos una película? ¿Para qué la vemos? Sí, en lo personal. Bueno, yo creo que
el cine, de alguna forma u otra, como comentábamos, siempre busca hacer la expresión de algo. Y esta expresión siempre busca un sentido, una lógica. Está como en el imaginario siempre colectivo de encontrarle un sentido y una lógica a lo que vemos, y también tiene que ver, creo yo, con una especie de narcisismo propio de cada uno, de decir, pucha, la película buena, y es buena ¿por qué? Porque me llegó de alguna forma a mí, me tocó con un tema en particular, me tocó con la historia, me tocó con la temática. Yo creo que de alguna forma u otra el cine siempre se muestra como una ramificación de una expresión humana, precisamente de ese sentido. Están por eso las películas como súper livianitas, como para entretener, y están las películas más de crisis existenciales como para meter un poquito el dedo en la herida de esas mismas crisis existenciales personales. Yo en lo personal trato de mezclarlas, trato de no acentuarme ni en una ni en otra, porque mucho cine existencial hace mal. Me acuerdo que mucho tiempo vi las películas de Tarkovsky, ruso Tarkovsky, y esas películas hay que verlas preparados. Solaris, Stalker, hay que verlas preparados. ¿Por qué? Porque los rusos en su propia idiosincrasia son personas que tienden mucho a la introspección por el clima, por su propia cultura, y su cine también es así. Y ver una película, por ejemplo, de Tarkovsky es deprimente a veces, puede llegar a ser muy deprimente, muy, muy deprimente. Solaris es una película que yo creo que muy pocas han llegado a lo que logra Tarkovsky. De hecho, Solaris después hicieron un remake con George Clooney, pero más moderno. No prendió. Entonces hay que ir intercalando, como toda acción en la vida. Yo creo que tiene que tener un poco de superfluo y un poco de profundidad, ir mezclando sabores en la existencia, y el cine es lo mismo. Me acuerdo, por ejemplo, que había un documental de hace mucho tiempo que daban en el ISAT de Bergman, uno de los cineastas más reconocidos mundialmente, y hacían un análisis en su casa donde tiene unos muebles gigantes llenos de películas, de VHS, y entre ellos, no sé, pues tenía Arma Mortal, porque todos los intelectuales se golpeaban la cabeza diciendo, bueno, lo que tiene Bergman aquí debe ser por algo, y debe ser porque tiene algún sentido ulterior, y por eso la eligió esa película y está acá. Y no, el tipo tenía de todo, era misceláneo. Era un capo, pero el tipo por eso no podía ver, no sé, una película como Arma Mortal, que es pura acción, y no preguntarse más allá. Y la tenía ahí, y no sé, y al lado tenía alguna a lo mejor que tiene mayor profundidad. A mí en ese sentido me gusta, sí, hay etapas donde uno quiere ver, yo en lo personal quiero ver películas que me lleven a esas profundidades oscuras a veces del consciente humano, y de ahí necesito ver una película más tranquila, una película para reírme un rato, Interstellar, algo así. Sí. No, de hecho a mí me pasa mucho lo que dices tú, que yo creo que cuando el cine se estudia, sucede como el fenómeno del mando medio, que generalmente el mando medio, por la situación en la que está, tiende a minusvalorar lo absurdo también que te puede entregar el cine, lo interesante desde esa perspectiva de un simple goce, porque crees que todo tiene que ser intelectualizado. Y no tiene por qué. De hecho, hay tanta película que te agrada porque te agrada, y de hecho lo de Bergman, que yo no he visto ese documental, no me hace ningún ruido, porque efectivamente siempre los grandes no tenían que estar demostrando esta suerte de impostura sabionda sobre aquellos títulos, y que yo no puedo ver este tipo de películas, ni les doy espacio. No, porque yo creo que llegan a un plano de una sinceridad plena. Y de hecho lo conecto mucho con la música, que grandes artistas que yo he leído su historia, su obra, muchas veces dentro de sus gustos más importantes
Por ejemplo, no sé, si hablamos de artistas latinos, era música cebolla, por ejemplo, bolero, música cebolla, que era la música que precisamente no había que levantar a un sitial, que era la música de la gente del pueblo, etcétera. Pero pasa mucho, y que generalmente las personas que están en el lado más desde la crítica y todo, no son capaces de ver que perfectamente algo trivial puede ser súper entretenido. De hecho, para mí mi placer culpable siempre con películas que no me reportan nada como al intelecto, tienen que ver con estas películas donde un tipo es capaz de hacerlo todo. Siempre me han gustado. Por eso estas películas como Taken, John Wick, y otras más que ya ni siquiera me acuerdo los nombres, que siempre es la misma historia, pero las disfruto mucho. Que es un tipo que alguien le hace alguien le hace algo a su familia generalmente, o le quita un bien preciado, pero súper nostálgico y muy, Ahí está muy John Wick simple. 3. Claro, va y rompe con todo. Me encanta esa estructura. Pero para disfrutarla. Mientras que hay otras que las veo porque, como la pregunta inicial de Claudio era ¿qué te pasa con el cine? Me pasa que me gusta encontrarme con coincidencias de mis propios pensamientos. Eso me pasa con el cine y de mis propias experiencias. Y ahí también apunto que también es algo bien narciso como muy bien decía Claudio. No sé, a mí me gustan las historias de amor que reflejan la manera en que yo he vivido el amor, por ejemplo. Por eso me gustan mucho las películas de Juan José Campanella. Hay una película que me raya con el tema del amor que se llama El mismo amor, la misma lluvia. Porque hay una pareja que se encuentra, se desencuentra, termina y así. Va en esos vaivenes y no es esa historia maravillosa de Hollywood, sino que una historia tensa, discordante, interesantísima. Me encanta. Y también me gustan mucho esas películas como donde hay caos o te muestra insignificancia, porque siempre he tenido esa idea de quererte como uno mismo, pero estar en un entorno donde uno tiene que entender que es parte de un momento muy, muy pequeño. Yo tengo como una autoestima que está relacionada también con el sentirme pequeño, en una inmensidad. Me gusta mucho cuando tratan eso, por eso el espacio, las situaciones deterministas. El determinismo en el cine es cuando las razones de vida o natural o lo que sea, es imposible que cambien el curso de cómo se van a dar las cosas. De hecho, me gusta mucho Horacio Quiroga, porque Horacio Quiroga, como cuentista, utiliza la naturaleza como determinista. Si tú estás en un ambiente natural, nunca vas a poder superar la fuerza de la naturaleza y te va a consumir. Tú eres simplemente un humano. Pero al mismo tiempo el ser humano es genial, en otro sentido. No sé si se entiende un poco rayo con eso, pero forma parte mucho de mi gusto cinematográfico. Maxi, ¿estás por ahí? Quería saber si Maxi estaba por ahí. Si estás por ahí, manifiéstate en algún momento. ¿Ya te está escribiendo en el chat? Sí. Sí, vos ahí. Ya. Para que me encantaría escuchar tu respuesta o leer tu respuesta acerca de que cuando quieres escoger una película, ¿qué te hace buscar una película u otra? ¿Qué es lo que te mueve a ver una película? ¿Es porque simplemente quieres olvidar un poquito la realidad o porque quieres reflexionar un poco acerca de ti mismo? Porque quieres de alguna manera buscar en películas cosas que a ti te gustaría. Estábamos un poquito hablando de eso para cuando te nazca. Acá nos está poniendo en el chat, Claudio, nos está poniendo, no sabría decirles la verdad, pero yo simplemente creo que las veo por entretención, para pasar el rato con mi familia y hermanos, que es sumamente válido. De hecho, es sumamente válido que te pase eso. Y si que nos quieres contar qué te gustaría que nosotros a lo mejor le diéramos una oportunidad para ver, qué viste últimamente que te rayó. Aquí, ojo, independiente de si creas que eso tiene un valor como desde lo cinematográfico, sino que para pasar un buen momento. Ponlo ahí en el chat, o si quieres hablarnos. Ahí está poniendo que lo está pensando. Ok. Estaba buscando un artículo. A mí me pasa que hay muchas películas a las que yo y estilos a los que yo he entrado por los estudiantes. Porque cuando en un curso de 25 o 30 estudiantes, 4 o 5 están hablando de algo,
no tiene que ver con que si a mí me va a gustar o no, sino que de alguna manera eso gatilló algo en un grupo significativo y tengo que entrar, y he llegado ahí a ver cosas importantes, porque siento que es súper legítimo conocer a las personas por el tipo de oficio o arte que cultivan. Entonces he tenido que ver, imagínate pues Claudio Peris, ya, que hay películas que yo he visto un poco a partir de preguntas que los niños y niñas de la sede Arturo Prat me preguntaron si yo las había visto, y como no las había visto, las vi, y luego venía la pregunta del millón, po. Más allá de los monitos, más allá de los colores, mi pobre apreciación es que estos niños solamente se dejaron seducir por los colores y las formas, y me he encontrado varias veces con que son capaces de intuir un mensaje más profundo, y la tarea en el taller ha sido desarrollar, por ejemplo, hay un tema súper tabú en educación que tiene que ver con la muerte, ¿ya? Y un tema que yo pude abrir protegido gracias a la impronta de la película Coco, y lo pude abrir con tercero y con cuarto básico. Qué bueno. Entonces, de alguna manera, los estudiantes a mí me vinieron teniendo un material importante de cómo entrar en espacios en donde es difícil entrar de otra manera. El tema de la muerte, tuve como 2 meses con el tema de la muerte, ¿ya? Pero una muerte no siniestra, a pesar de que Coco tiene tanta calavera. La película, como es toda naranja, todo color naranjo, de alguna manera se contrapone a esta cosa tan oscura de la calavera. Entonces los estudiantes me han hecho entrar en muchas películas. Hace muchos años, yo soy más antiguo que ustedes, tuve que meterme en las películas de Matrix, ¿ya? Y claro, o sea, te hablaba de un concepto, qué es lo real y qué no es lo real. Claro. Y eso, como dicen los estudiantes, me dio jugo como para 10 talleres. Aparte que cuando te recomiendan películas interesantes, yo bajaba la música y la usaba en los talleres, y se generaba toda una atmósfera en donde la tremenda creatividad del adolescente se puede explotar de manera muy interesante. Entonces, quería mencionar de cómo los estudiantes me han ido metiendo en cosas que, si bien es cierto no me disgustan, no sé si me habría metido tanto, ¿no? Que otra forma de entrar, ¿no? Es como, perdón, los que tienen niños chicos, díganme cuántas películas de animación se han visto y cuántas veces las han visto. Entonces... Sí, mira, Maxi nos escribe acá y nos pone que, y de hecho quiero valorar mucho que Maxi nos haya seguido acompañando a nosotros. Yo sé que a veces estos temas pueden ser un tanto abrumadores en algún caso, pero es muy valorable que alguien se quiera quedar, precisamente porque yo me traslado a cuando yo tenía la edad de él, y como también quería escuchar a otros hablar de cosas que yo todavía desconocía. Y que los fui aplicando poco a poco, porque todos estamos en este camino de crecer, y él nos pone, por ejemplo, con mi familia y mis hermanos vemos más el género de la comedia, porque necesitamos despegarnos de la realidad. Y por supuesto, hay una situación que no es agradable para nadie, y uno quiere salirse de ahí, pasar un buen momento. A veces te mantiene riéndote hasta que en un momento llegan los créditos y uno mira hacia alrededor y se da cuenta que está en lo mismo. Pasa esa sensación como de despertar. Y dice, por estos días hemos estado aburridos por el tema de la cuarentena, a pesar de que podemos salir al patio. Mira, y tenemos a Ignacio también. Ignacio Lorca se nos ha unido, así que Claudio, aprovecho inmediatamente de interrogarlo para que antes que se nos acabe el capítulo pueda decirnos algo acerca de sus gustos cinematográficos, de series, libros. Ignacio, ¿estás ahí? Porque lo que yo veo es una pantalla oscura y una I. Sí, muy buenas noches a todos. Me alcancé a conectar. Pido disculpas, tengo que priorizar entre el audio o la cámara, así que no te preocupes. Priorizo es poder escucharlo. No estoy preparado para un interrogatorio de Claudio Carreño a estas alturas del día. No sé qué va a salir de esto. Ya, guardo silencio. Iván, haz tú las preguntas entonces. Pero aquí estoy, su señoría, dispuesto a declarar.
No, Ignacio, estamos comentando en este espacio de encuentro en donde tenemos el honor de tener a Maxi, estudiante del colegio. Estamos comentando acerca de las películas o series que han captado nuestra atención en estos tiempos de pandemia. Algo que nos puedas recomendar, algo que a ti te haya llegado. Hay dos películas que me han marcado mucho, la verdad. Una que vi muy pequeño, El Gringuito. No sé si Sí. la habrán Ya. visto. Con Fue Mateo justo Mateo cuando... Iribarren. La chilena. Exactamente, El Sale Gringuito, Mateo sí, la Iribarren. chilena. Coincidió justo cuando yo también estaba por nacer mi hermana. Entonces estaba pasando por un proceso similar al del protagonista. No me alcancé a ir de la casa. Pero también ahí viví ese trauma de qué va a pasar conmigo en el momento en que nazca esta guaguita. Algo similar. Y la segunda película que me ha marcado mucho, que es una película de Hollywood, muy comercial, que se llama En busca de un amigo para el fin del mundo. Con... No la conozco. Sí, que la frente. Es For the End of the World, donde está el Steve Carell, ¿cierto? el Steve Carell con Steve la Carell. Keira Knightley. Ellos Buenísima, son los protagonistas. Buenísima. Es preciosa la película. El contexto es del fin del mundo. Mm. Queda una semana, un poco más para que se acabe el mundo. Va a llegar un meteorito a la Tierra y se empiezan a destrapar las verdades. Steve Carell es un hombre casado que en el contexto del fin del mundo la señora le dice, bueno, estos hijos que tenemos juntos no son tuyos y yo me voy con el otro. Y en ese contexto ahí se conocen los dos protagonistas y van en un viaje bastante interesante de cómo uno puede llegar a conocer a una persona en muy poco tiempo. Y bueno, no voy a ahondar más en esa película porque de verdad es necesario verla. Además, si doy más detalle puedo contar el final y no quiero. Te voy a mandar un spoiler. Sí, claro, no quiero spoilear a nadie. Esas dos películas me han marcado mucho. Y creo que Iván había mencionado libros también. Sí, claro. Series, libros, si hay alguna serie que te llame la atención, un libro. El libro, mira, ese libro lo leí de muy chico y me marcó para bien. Como agua para chocolate. Ya. Ok. Me marcó mucho. En su momento quise ser como Tita. ¿Sí? Sí, que transmitía su emoción a través de la comida. No, Me llama libro mucho bien la atención interesante. esa figura que... Mm. Sí, es muy interesante. La película no tanto, pero el libro es muy bueno. ¿Y serie? ¿Una serie? No, la verdad no mucho. No, soy más de ver películas y leer libros que ver cosas. Ya. Les recomiendo En busca de un amigo para el fin del mundo. Es preciosa la película. Sí, es muy buena película. Oye, lo Porque- que nos contaste, sí, ya. En busca hecho- de un amigo para el fin del mundo. Sí, es que lo interesante de esa Sí. película es que no cae en lo pretencioso, pero al mismo tiempo te muestra como un paralelo a lo que podría ser el fin del mundo, pero desde algo muy intimista, de la historia de dos personas. Son dos personas. Yo diría que está como al otro extremo del Tiempo del Lobo, que muestra como casi lo caótico de la sociedad misma, y las personas no son tan importantes, sino que los eventos que van pasando, en esta es como al revés. Es muy interesante esa película. De hecho, me había olvidado, Ignacio, que me acordaste, porque es una buena película. Una buena película. Sí. Y por los actores uno Para pensaría ser que no. comercial, Sí, es un ejercicio diferente. Yo quedé sorprendido, ¿sabes? Porque esperaba una cuestión como cómica, pero al mismo tiempo tenía comedia, como cuando estaban en la oficina y estaban como que eran los últimos tiempos, pero después tenía Claro. esto otro, ¿no? Está como hay ese equilibrio. Sí, me gusta. En busca de un amigo para el fin del mundo. Y de hecho, si el tema es algo que a mí me raya, el tema apocalíptico, me raya, me encanta. Me gustaría estar vivo en el momento que pase. No importando si tengo que morir, pero solamente Segundos para ver antes. eso. Claro, segundos antes. Claro. Que hay una serie que se llama The Leftovers, que como que no la conoce nadie. De hecho, yo tengo acá en
yo me la compré precisamente porque me gustó tanto que necesitaba tenerla, que no es lo que habitualmente hago. Yo no compro discos, no hago nada porque siento que está todo en internet, pero esa serie la necesitaba tener. Son 3 temporadas. Se llama The Leftovers, que es como los que quedaron abajo, o los que quedaron atrás. Y trata, y es de HBO, que como que no la vio nadie cuando salió, y yo estaba pero enfermo de fanático. Que trata, es sobre un libro, está basado en un libro, y trata la historia de que de repente, sin razón aparente, y tampoco a nadie le interesa, es como un MacGuffin, que era un recurso que utilizaba Hitchcock de tomar una excusa para hablar de otro tema. Una excusa que, no sé, había perdido algo, pero uno hablaba de otro tema nada que ver. Y esto te mantenía mantenía lo interesante de esto. De repente, la mitad de la población desaparece. Todo el mundo. Pero a nadie no importa por qué desaparece, ni dónde están, ni qué se los llevó. Desaparecen, ¿no? De hecho, las primeras escenas muestran una señora que va con su hijo en el auto y de repente el auto choca porque la señora ya no está y está el hijo atrás llorando. Pero la serie va a ahondar en los que se quedan en la Tierra y los que se quedan con todos sus problemas, toda la incomprensión de no saber qué pasó. Ay, la cuestión, pero para rayar, buenísimo. Y qué bueno que Claudia ahí nos pone la película que acaba de recomendar Ignacio, porque es una muy buena película. También a Maxi le puede gustar. Oye, un poquito para también, como para refrescar también con el humor y a la vez la profundidad existencial. Bueno, Woody Allen, me gusta mucho el cine que hace también. Siempre marcado. Muy bueno. Un humor, bueno, como lo puede hacer él nomás. Selig, recomiendo Selig, para los que no lo han visto. Selig, el personaje que no es que se mimetice con los demás cuando habla, sino que se convierte en la otra persona, con una persona cuando está hablando con ella. ¿Ya? Hay un mensaje ahí, una crítica social, hay un tema que se puede trabajar desde la personalidad. Una película súper interesante de poder trabajar también en educación. Y es muy divertida. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Se llama Selig, la voy a escribir aquí. Escríbela. Pucha, Woody Allen. No, es genial ese tío. No, y a mí me gusta cuando empieza a jugar con la cuarta pared. Como por ejemplo ay, ya se me olvidó esta película, pero la del Annie Hall, cuando están en el cine. Y empieza a discutir después con la persona que está criticando la película, y después te habla a ti, que está al otro lado de la pantalla. Muy interesante. De hecho hay una que se llama Magic in the Moonlight de Woody Allen, que me gusta mucho, porque el personaje me interpreta mucho mi sentir, el personaje principal, porque el tipo es un escéptico, y como que no cree en nada y todo, y me hace recordar mucho una historia personal. Sí, me gusta mucho esa película que se llama Magic in the Moonlight. Voy a echarle una mirada a Selig, creo que, no sé si la habré visto, Claudio, pero si no, porque consumo harto Woody Allen, voy a tratar de verla también. Y ya que está Maxi, que está buscando una comedia, quizás no sea la comedia que más le guste, porque la verdad que estamos viviendo una crisis con las comedias. Están muy malas últimamente las comedias. A mí me encanta la comedia, pero están muy malas actualmente. Son como unas gags pegados uno al lado del otro, inconexos. Pero Woody Allen tiene una comedia que no es tan vieja, es como del 2016, 17, que se llama, no sé si es de Roma con amor o En Roma con amor. Es una comedia súper entretenida y no tiene los problemas que están teniendo las comedias actualmente. Maxi, la otra vez, hace muchos meses también, andaba por Netflix y no sabía qué poner, ¿ya? Y puse lo primero que encontré, y puse esta comedia. Es una comedia española de pura gente que tiene trastorno obsesivo que se encuentra. David. Es palestruje, uno no va a quedar con ningún sabor amargo, pero todos tienen obsesiones, y es increíble cómo en un primer momento se complican para convivir, pero terminan haciéndolo. Me maté de la risa y la escogí sin ningún antecedente y no me arrepentí. Una buena comedia. Sí. Es una comedia española. Yo también la vi, sí. Y no sé si tú viste, pero
y a mí me recordó mucho la Perfectos Desconocidos, la italiana. No sé si la vieron. ¿Ya? ¿Ya? Perfetti Isconiucci, me parece una cosa así, ¿eh? ¿La vieron? Sí. Perfectos Desconocidos. No, por favor, no Parece vean que la vi. creo que hay una argentina y una española, pero no vean ninguna de esas, por favor. Vean la italiana, que es la original. Es muy buena, Ya. es muy entretenida. No sé si la viste tú, Ignacio, o alguno. No, a mí no me suena en no. realidad. Se llama Perfectos Desconocidos. Véanla y van a pasar un súper buen rato. Pero sí, es asegurado. Pero véanse la italiana. Que los italianos tienen esa capacidad también que, de hecho, una vez hablábamos con Claudio que saltamos de Italia como Argentina, y el cine argentino a mí también me raya. Porque no sé, tienen una expresividad Sí. que... Somos dos. Sí. Sí, eso, es que por eso decía, que lo hablaba una vez contigo, Claudio Pérez, de que, no sé, me encanta el cine argentino. Me gusta mucho. Es que Incluso es como... tan curioso. Claro, perdón. No, dale. Pero no, Iván. No, es que es tan curioso que estando tan cerca, la diferencia cualitativa en el cine chileno con el argentino es, pero tremenda. Tremendo. De hecho, tuve ahí Luna de Avellaneda, otra recomendación también, Luna de Avellaneda de Campanella, y ahí tiene el tema de las diferencias sociales, de los problemas que se generan también en los pueblitos, el avance de las constructoras, de las mega empresas y todo, pero de una manera que es incluso bella estéticamente la película. Luna de Avellaneda. Sale Darín, como que Darín sale en todas las películas argentinas, ¿eh? Darín. Como que está en todas las Chino películas de argentinas. Claro, pero es de un equipito de fútbol. No, es que allá son atléticos, que es muy interesante porque los argentinos no solamente hacen fútbol, que el típico equipo de fútbol de acá de Chile, sino que tienen otras actividades sociales, hacen otras cosas, hasta cartas juegan. Y se llama, creo que era Avellaneda, si es que mal no recuerdo, pero ahí pasa todo. Y es como uno de ellos quiere preservar eso porque van a destruir ese lugar, porque van a venir a construir un condominio, no, la verdad que ni me acuerdo, son tantos años, pero algo iban a construir ahí, y ahí se da una historia, pero hermosísima, y que habla de las diferencias sociales, del crecer, de la tradición versus la modernidad, pero de una manufactura, chiquillos, que de verdad la recomiendo. Luna de Avellaneda. Preciosa película. Preciosa. Y Perfectos Desconocidos también. Italiano. Que de hecho hace poco estuvo la obra de teatro acá en Chile por unos argentinos. Había un argentino así de los top one de Avenida Corrientes que estaban haciendo la obra. Y que si hay una película que da como para hacer una obra, es pasa solamente en una pieza, en una comida entre amigos, perdón, en un comedor, en una comida entre amigos, y la película es toda la película es de eso, la comida de los amigos, todo lo que pasa ahí. Y Claudio, yo creo que te va a gustar un montón. Anotado. La voy a buscar. Yo empecé a rayar ahí cuando vi el hijo de la novia. Oh, No, esa película, es que ahí yo me hice adepto al cine porque trata principalmente de la bueno, Darín también de protagonista, y la mamá tiene Alzheimer. Y a mí en lo personal, bueno, viví una historia parecida con mi abuela y me ¿Ya? tocó profundamente. También está muy bien hecha, la historia. En ningún momento yo creo que tiene como pausas de aburrimiento, como escenas reiterativas, nada. Personajes muy bien acotados. Y de ahí en adelante me hice fans. Y hay una película que no la he podido encontrar. Paso el dato si alguien la encuentra, por favor. Se llama El Amateur. El Amateur. El Amateur, no la puedo encontrar. Y que es muy parecida a la historia que dices tú, de que es un ciclista de muy escasos recursos, argentino. Y tiene una bicicleta armada con partes de distintas que se los consiguió con un amigo, son dos los personajes. Y él quiere batir el récord Guinness de más vueltas en una plaza, más vueltas a la plaza para batir el récord mundial. Y todo gira en torno a ese deseo del protagonista. También una película muy, muy linda. Nunca la he podido encontrar. No está en internet, no está en YouTube, no la puedo encontrar. No sé qué habrá pasado. Hay una obra de teatro, de hecho, también estoy buscando aquí, no la voy a encontrar. ¿El Amateur?
Sí, Yo sabes que me dijiste, bastante. la empecé a buscar y tampoco la encontré. Pero recuerdo, me acuerdo haberla visto en el ISAT esa película. Sí, ahí la dieron. Sí. De hecho, porque el Isaac creo que es argentino, ¿no? La Sí, producción sí. de Isaac, sí. En Santiago Centro hay, bueno, a mí me ha tocado ver tiendas donde hay Ah, claro. cine muy antiguo, o sea, antiguo, pero bueno, en este escenario es como complicado. El amateur. Claro, la película es de Juan Bautista Estañaro. Perfecto. Sí. Yo no soy a lo mejor tan busquilla tecnológicamente, pero si alguien encontrara el link, se lo agradecería infinitamente. Vamos a seguir buscando. A ver, yo voy a hablar con mis contactos a ver si encuentran algo, pero como para terminar ese tema que estaban hablando recién, a mí me pasa con el cine chileno es que no logro esa conexión de hecho, hace poco también me invitaron a una van premier de una película que se llama Cabros de Mierda, de Justiniano. Ya. Era muy parecida como a Galú comenta, como un poco como una versión más cruda de Machuca, pero también salgo como agotado. También vi Matar a un hombre, también una película chilena, también salí agotado. Es que todo es demasiado tenue y explícitamente real, pero real con una decadencia a lo mejor no cinematográfica, como pasa con el cine argentino, donde tú veis la precariedad, pero la muestran de otra manera. Como en Cuento Chino, por ejemplo, donde ahí estamos hablando de un inmigrante, no tiene papeles. No sé si vieron Cuento Chino. Excelentísima película. También Darín aparece ahí actuando. La Cordillera Sí. también, otra recomendación. Buenísima el cuento chino, buenísimo. ¿Cierto? Pero cierto, Sí. y habla por la ferretería, el negocio de barrio. Claro, Sí, sí. el inmigrante, el que está ahí desolado, pero te vais para el otro lado, cruzáis la cordillera y la manera en que te presentan la historia es agotadora. Y no sé si me pasa eso, lamentablemente me pasa con el cine chileno. De hecho, historias de fútbol eran... Bueno, me pasa mucho con el cine chileno. No te gusta, quedó claro. Pero es que me encanta, siempre le doy mucha y no se oportunidad. trata de ser claro, no se trata de ser como un tema de arribismo cinematográfico, no. de no apreciar lo chileno en honor de otros cines, sino que uno hace la comparación. Yo veo muchas películas, mucho de todo, y de verdad también después de Caluga Aumenta nunca más vi algo como que me llamara la atención en Chile. No sé qué pasará. Tendrá que ver con la idiosincrasia, porque el argentino de alguna forma u otra también desde lo cotidiano lo vuelve un poco romántico y un poco exacerbado y lo maquilla. Yo creo que va por ahí. Porque yo de hecho incluso hago esta cuestión de que todos los cineastas es como una ley que es: por favor anda la primera semana, paga la entrada la primera semana, porque todos los cines de Chile, si tú vas la primera semana, si a la película chilena le va bien, porque le dan súper poca oportunidad a las películas chilenas, si le va bien la mantienen por una segunda semana. Entonces siempre te dicen, porque tengo como conocidos que son cineastas: anda por favor, apóyame la primera semana, y yo voy y me gasto las lucas la primera semana. Entonces no hay una sutiquería de no, el cine chileno no me gusta porque bla bla bla. No, me gusta apoyarlo y voy sin prejuicio y todo, pero siempre, y de hecho para no quedar con esa mancha, hay películas chilenas que están dentro de mis favoritas. Hay una que es de Alberto Fuguet, que como escritor no me gusta mucho. Mala Onda a mí nunca me gustó, en el colegio a todos les gustaba, a mí nunca me gustó, pero que se llama Se Arrienda, y esa película me encanta. De hecho hay una escena de esa película que es cuando trata sobre el tema de cuando uno se ahoga en un vaso de agua por sus propias convicciones, pero se da cuenta que vive en un mundo donde hay personas que están peor que tú, y que independiente de que tú tengas deseos, aspiraciones, tienes que entender también de que eso no te puede ahogar como persona, que tienes que continuar. Y hay una escena del tipo que era un tipo como venido a menos, pero porque las cosas no le habían resultado, que se pone de corredor de propiedades y le toca una historia con un tipo que va a mostrarle un departamento. Y ahí hay dos cosas que me encantan. Una estética, como lo que decís tú, Claudio, que es
se ponen a conversar mientras hay luz y terminan cuando se acaba la luz y ya terminan a oscuras hablando, y todo eso pasa durante la escena. Y lo otro es que ese es el punto de inflexión del personaje principal, porque ahí entiende de que no tiene que echarse a morir simplemente porque su sueño de ser un gran músico no se dio, sino que hay una vida por delante que hay que seguir, y ahí se marca ese punto. Pero el tratamiento que hace de la imagen, Chuquet, para hacer esta escena como del crepúsculo, me encanta. Y la otra que me gusta mucho también por un tema personal es La vida de los peces de Matías Vice, no sé si alguien la vio. Una película que pasa en una fiesta, en un carrete, muy buena, La vida de los peces de Matías Vice. Pero eso a mí me pasa mucho con el cine chileno, pero no por un tema de prejuicio, porque muchas veces se cae en ese prejuicio, pero no, me agota, Claro, termina agotando. Claro. Yo también me pasa eso de que no, de repente uno se autocritica y dice a lo mejor, bueno, está demasiado influenciado por cine hollywoodense, vamos a darle otra oportunidad al cine chileno, pero pasa eso, que está como muy, ¿para qué decir el género que trató de incursionar en el terror, de las películas de terror chilenas? Está como, No, porque... o sea, Sí. eso no es cine B, es como, no sé, De hecho, Mea Culpa tiene 10 veces más suspenso que algunas producciones nacionales. sí, programazo es. Porque tú ves un capítulo de Mea Culpa y la manera en que está construida la historia, independiente que sea una historia así de la señora de la esquina que agarró la botella y se la pegó al marido, tiene mucho más suspenso y tiene ese gancho de que tú primero casi como a regañadiente empiezas a ver el programa, porque es un programa muy, muy de cine B, las actuaciones por ahí nomás, pero termina enganchado y termina el capítulo. Por último, la neblina es más Claro. creíble, la neblina que cubre a... Claro. ¿Cómo se llama? A Carlos Pinto. Carlos Pinto. Sí, y ahí tenemos a Jorge Olguín, por ejemplo, y sus películas a mí no me gustan para nada. O Nicolás. Provoca algo así, po. Sí. Provocan algo sus películas, pero no es lo que él quiere provocar. No. Él quiere provocar miedo, pero sabe como risa. Es que, insisto, Pero provoca algo. pero genera más miedo, no sé si miedo, pero un suspenso, más que esas películas. Claro. Bueno, chiquillos, miren, estamos llegando a... Hoy nos pasamos harto de la hora, pero es que para mí por lo menos, y pido las disculpas si es que doy la lata, pero ya se podrán dar cuenta que es un tema que me apasiona, el cine, la literatura, me gusta mucho, y a veces tiende como que se me sale la cadena de la bicicleta, y de hecho me acuerdo, ya que dije bicicleta, si ustedes quieren una película donde se hable de esta precariedad, de la pobreza y todo, y que fue hecha hace décadas atrás, yo siempre recomiendo El ladrón de bicicleta. Escuchas, si quieren ver cómo la pobreza era representada, la película italiana El ladrón de bicicleta, increíble y al mismo tiempo hermosa, y por eso la relaciono mucho con el cine argentino. No sé si quisiéramos cerrar con una última recomendación, algún comentario final. Yo que no se olvide el Chacal de Nahuel Toro, Oh, que para hacer película chilena y antigua está muy bien hecha, está muy bien lograda con la tecnología de la época. te quebraba, esa película Hay te que quebraba. verla. Hay una página que se llama Cineteca Nacional, que hay películas chilenas de todos los tiempos que están remasterizadas. Si es que a alguien le interesa ver, bueno, a Claudio Pérez y a Claudio Carreño, porque queda claro que a Iván no le gusta el cine chileno. Así No, que Cineteca pero Nacional veo, la pueden ver. El Chacal de Nahuel Toro salva como cine documental. Salva por ahí. De hecho, Salva por ahí. mira, Muy bueno. Solo por muy ahí, bueno. sí. a mí con Chacal de Nahuel Toro es una película que me llega harto y la encuentro que para la época agarra muy bien la manera en que uno termina conectando con ese personaje que no sabe lo que le va a pasar. Y de hecho, Julio comienza en julio también es una película que me gusta bastante. Por la manera en que está hecha. Sí. No, pero mira, independiente del tema de gusto, yo insisto, hay que apoyar el cine chileno y yo lo hago, voy en esa primera semana sin ningún prejuicio, pero
todavía esperando que en algún momento aparezca esta película que de hecho, La Mujer Fantástica yo la fui a ver al cine y encuentro que sinceramente no debería ganar un Oscar, pero independiente de eso, como película en cuanto a lo técnico la encuentro muy bien hecha. Hay unas escenas muy bonitas, hay unos temas que son muy agradables. Lelio generalmente logra eso también con Gloria, que también la fui a ver en el cine. Esa es muy buena. Esa en comparación con Yo creo que tiene más mérito Gloria que Fantástica. Sí, de todas maneras. Sí. Eso, los chiquillos, no sé si quieren terminar con algún comentario, con alguna invitación. Qué rico haber hablado de cine con ustedes. Se hizo poco el tiempo. Sería bueno de repente hacer un ciclo de cine virtual. Estaría bien bueno. Y ojalá que llegue más gente también después para que viralicemos este espacio, porque tanto como nosotros podemos entregar, ellos también nos pueden entregar cosas. De hecho, en conversaciones, miren, doy un ejemplo. Ignacio llegó casi al final de nuestro programa y me hizo acordar de una película que quiero ojalá volver a ver en esta pandemia, porque es una película que me gustó, que se me había borrado de la memoria, borrado. Chiquillos, Claudio. Yo dejo una cosita nomás. Muchas gracias por la invitación y dejo un cuanto a textos. Dejo ahí uno que se llama El arte de amargarse la vida. El libro ya es sugerente, es de un teórico del lenguaje de Václavic, que habla de la teoría de la comunicación. Es imposible que no nos podamos comunicar, siempre nos comunicamos. Es muy divertido, es muy liviano y habla cómo de alguna forma cuando nosotros tenemos una problemática a veces más simple de lo que nosotros queremos. Me acordé del tema de ahogarse en un vaso con agua. Y cómo nos vamos mentalmente generando de repente complicaciones más allá de lo que debiese ser. Es un libro muy, muy entretenido. Lo recomiendo. Lo tengo por si acaso, si lo quieren. Buenísimo, Claudio, porque vamos a poner todo eso en la descripción de nuestro video en YouTube. Todas las recomendaciones que aparecieron acá, libros, cuentos, series, de todo. Ignacio, ¿algo para agregar? ¿Algo que recomendar una película? ¿Ya? Si es que se puede, y un libro también. Por favor. Una película que creo que es muy, muy bella, Rain Man. Dustin Hoffman con Tom Cruise. Sí. Muy buena esa película. Y el libro El banquero anarquista, de Fernando Pessoa. No sé si lo conocen. Yo no lo he leído. Es muy, muy, muy bueno. Es un libro cortito. ¿Cómo se llama? El banquero. ¿El banquero? Anarquista. Anarquista, sí. Ya. Sí, es el hombre más rico de la ciudad. Es ladino. Es chacotero. Es mujeriego. Pero él es anarquista. Se dice anarquista y ser el más anarquista de la ciudad. Es un libro que no tiene más de 200 hojas, de hecho menos diría yo creo que unas 80, 100 por ahí. Es muy rápido de leer, pero hay que estar atento porque es muy dinámico, va cambiando los argumentos en un párrafo a otro. Si no lo leíste bien, te perdiste. Así que esas son las dos recomendaciones que yo les puedo dar. Buenísimo. Vamos a tener también y lo vamos a poner en las recomendaciones de los comentarios, de las sugerencias y la información del video en YouTube. Y también le voy a hacer una mirada. Claudio Carreño. Bueno, después de tanta película yo no voy a recomendar ninguna porque mi objetivo lo he conseguido, que era tener una larga lista de cosas para investigar. Libros tampoco les puedo recomendar porque espero que si alguna vez me jubile tenga tiempo para leer novelas. Por ahora solo leo para estudiar y actualizarme, pero el placer de escuchar, el placer del goce desde lo que el otro está compartiendo es con lo que me quedo. El hecho de que haya llegado Ignacio y hayas permanecido, que Maxi se haya quedado tanto rato con nosotros y bueno, no menor para mí haber terminado en este nicho masculino, no es menor tampoco. Siento que es interesante, ojalá se repita, siempre con las puertas abiertas a todo otro sujeto o sujeta, pero me quedo con esta sensación de la complicidad desde ahí, así que solo agradecer. No, yo también darle las gracias. De hecho, como el tema que trataste tú en la película La Fuente, Claudio, fue como casi un hilo conductor de nuestra sesión de Radio Nehuen,
te recomiendo el libro El Atlas de las Nubes, que quizás te podría gustar también. El libro, porque hicieron una película y la película no logra capturar lo que es el libro. No lo logra capturar. Para nada. Todo lo contrario. Así que eso, bueno, darles las gracias. Esperemos que este video lo vean en YouTube después y que decidan acompañarnos en un siguiente capítulo con otro tema. Si hay sugerencias de temas también. Aprovechar de avisar que estamos apoyando emprendimientos de apoderados del colegio y precisamente ocupé este espacio final para decirlo porque muchas personas cuando ven el video en YouTube se van o al principio o al final. Así que quiero que vean esta parte, que es un emprendimiento de una apoderada de cuarto medio que se llama Artesanías Aranis o Arangis, Artesanías Aranis o Arangis. Vamos a poner el teléfono de contacto, que es el 964-890952, lo vamos a poner en la descripción, que hace unas artesanías hermosas. Me mandaron una foto, yo se la voy a mandar después a ustedes, chiquillos, también. Artesanías en madera, muy lindo, muy lindo. Muy lindo, lámparas, estantes, muy bonito, así que lo voy a dejar también en la descripción. Bueno, darles las gracias, despedimos este capítulo 2 de Radio Nehuen. Estoy muy complacido de haber estado con ustedes, muchas gracias por todo lo que nos entregaron, voy a anotar todo lo que pusieron y los esperamos en el capítulo 3. Si hay sugerencias, siempre me pueden escribir para que podamos tener un tema de qué hablar el próximo jueves. Invitan gente, la tarea, cada uno trae 3 personas. A lo Herbalife. Ya, estén bien, cuídense. Un abrazo. Un abrazo, Chao. grande. Chao, estén muy bien. Chao, muchas gracias por todo. Cuídense. Chao. Cuídense.